Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Ya ven el gran comienzo que hemos tenido y se debe a los días que estamos viviendo en estos momentos. Estamos en Navidad. El pasado miércoles 25 de diciembre celebramos el Día de la Navidad, que también se conoce como el Día de la Natividad. Y el próximo miércoles 1 de enero celebraremos entonces el advenimiento de un nuevo año. El año para nosotros 2025. Así que estamos entre Navidad y Año Nuevo y hemos querido tomar dialéctica para referirnos a estas dos inmensas celebraciones que tienen impacto a nivel mundial. En algunos sitios con variaciones de fechas y también con modalidades distintas de su celebración, pero con algunas similitudes importantes. En el caso de la Navidad, por ejemplo, relativo a la alegría, a la celebración y sobre todo a la integración familiar, que desde tiempos ancestrales, desde sus orígenes, se ha marcado en ese sentido. Así que de eso vamos a estar hablando con ustedes sobre el Año Nuevo y luego sobre la Navidad, pero antes de entrar en materia quiero recordarles los canales, los medios a través de los cuales llegamos a ustedes. Recuerden que estamos en el canal 101 y en el canal 1101 en alta definición de Claro, en los canales 81 de Altiz y de Aster, en el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Win Telecom, el canal 647 del Fire TV Stick. Igualmente recuerden que llegamos a ustedes a través de una red de canales diseminados en todo el país y en las diversas plataformas. Del mismo modo que también estamos en nuestros satélites EUTEL para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para el resto del mundo y por supuesto en las plataformas digitales www.sumundotv.com. Bueno, estamos entonces hablando con ustedes sobre la Navidad y como en los próximos días vamos a estar recibiendo un nuevo año, quiero comenzar refiriéndome al Año Nuevo. No en todas partes del mundo se recibe el 1 de enero el nuevo año, ni tampoco en todas partes del mundo estaremos entrando en el año 2025. Por ejemplo, China, que es una nación que en los últimos años tiene una vigencia extraordinaria a nivel mundial por su crecimiento económico, por su incidencia diplomática. Ellos, saben ustedes, tienen unos patrones culturales muy particulares, son una sociedad ancestral de muchos siglos antes de nuestra era, decimos, ¿verdad? Antes de Cristo. Hemos hablado en programas anteriores, por ejemplo, cuando hablamos del tema de las migraciones, de aquella época en que ellos establecieron su gran muralla para definir controles a la política migratoria, y también del sistema de castas y el sistema de monarquías que se ha desarrollado en esa sociedad. Bueno, pues en China será en el mes de febrero que se estará celebrando el Año Nuevo. Y para ellos es el año 4718. Es decir, que su calendario comienza mucho tiempo antes, porque recuerden que importa mucho el calendario por el que se rige una sociedad, una cultura o un país para determinar el año en que está y también para determinar la fecha, ¿verdad?, en la que ha de celebrar su año. Así que en el caso chino sería el año 4718. Pero otro tanto sucede con el tema judío. Los judíos tienen igualmente un calendario lunar y celebran lo que ellos llaman el Rosh Hashanah, que este año se inició ya el miércoles 2 de octubre. Es decir, hace apenas un par de meses, ellos celebraron el Año Nuevo. Y en su caso, están celebrando el año 5783. Porque ya saben ustedes que también su calendario
comienza a contar desde fechas muy anteriores a Cristo, en el caso de los judíos. En la India, que es también un inmenso país, muy poblado, en nuestros tiempos el más poblado, en Asia, muy cerca de China, ellos celebran lo que se llama el Nuevo Inicio o el Festival de las Luces, y este año ya celebraron su nuevo año entre los meses de octubre y noviembre. Igualmente existe lo que se llama el Nowruz o el Año Nuevo, que es el equinoccio de primavera, que se celebra en diversos países, especialmente de la zona balcánica, algunos países del área caucásica y también del Medio Oriente. Se considera que más de 300 millones de personas celebran su fecha de Año Nuevo, también en una época diferente a enero, como es el caso de nosotros. Y ni decir del caso musulmán, especialmente en el Medio Oriente y en África. Ellos celebran lo que se llama el Muharram, que es el primer mes de su calendario islámico. En el caso musulmán, ellos tienen un calendario que inicia a partir del año 622. Recuerden toda la historia de su profeta Mahoma o Mohamed, su nacimiento en la Meca, su paso a la ciudad de Medina, y entonces la presencia del profeta marcó un antes y un después para esa cultura, muy marcada por el tema religioso y de fe, y entonces ellos toman ese año como el inicio de su calendario. Así que en su caso estarían celebrando el año 1402, o algunos hablan del año 1446, de acuerdo con las referencias que toman. Pero lo importante en este caso es que ellos no están celebrando el Año Nuevo el 1 de enero como nosotros, aunque por la gran influencia que tiene Occidente en el Medio Oriente, igual que en el Lejano Oriente, el 1 de enero de cada año se hace de todos modos un punto de partida de un nuevo conteo, ¿verdad?, de días del año. Nosotros entonces estamos celebrando el año 2025. En este caso decimos después de Cristo, porque nos regimos por un nuevo calendario que es el llamado calendario gregoriano, el calendario gregoriano del Papa Gregorio, que se aposentó especialmente durante el siglo XVI de nuestra era, es decir, a partir del año 1550, 1554, hasta la fecha contábamos con el calendario juliano, que era el calendario que había establecido Julio César, el emperador romano o el líder romano, hacia el año 46 antes de Cristo. Después de Julio César, entonces sucedieron otros emperadores u otros gobernantes importantes como Octavio César, iniciando con ello lo que se llama el periodo de los Césares, que seguiría luego con Calígula, también César, con Nerón, también César, entre otros más. Pero el calendario que teníamos, digamos, en el primer milenio después de Cristo y prácticamente durante toda la Edad Media, fue ese calendario juliano. Sin embargo, había un desfase en ese calendario. En el establecimiento de los días 365 que contenía el año, había unas horas, minutos y segundos que se escapaban del conteo preciso. Y como el cálculo del año tiene que ver con el giro o con el movimiento de traslación de la Tierra respecto del sistema solar, este giro o este movimiento se tomaba más tiempo del que estaba primariamente contado. Y por lo tanto eso creaba una especie de desfase o una especie de dislocamiento calendárico
que provocaba que algunas fechas no coincidieran como se esperaba, como estaba establecido, lo cual creaba una preocupación importante, especialmente en los astrónomos del periodo, para final del periodo medieval, que llevó entonces al Papa Gregorio a convocar a un análisis, a una revisión calendárica, que fue la que dio como resultado entonces el calendario que nosotros tenemos ahora de los 365 días, con algunas 4 horas, unos 46 minutos y unos cuantos segundos, 48 más o menos, que cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 3, 4 años, entonces nos suma un día. Y por lo tanto, en vez de 365, tenemos 366 y en consecuencia tenemos un año bisiesto. Pese a esos cálculos y a esas precisiones alcanzadas con el calendario gregoriano, todavía se mantiene un ligero desfase, con algunas milésimas de segundos y con algunos minutos incluso, que se entiende que en cuestiones de 3 a 4 mil años habrá la necesidad de hacer renovaciones calendáricas, porque se va a producir también un desfase que se va a dar. Bueno, todo este proceso de la celebración de Año Nuevo lo que indica es como el consenso, lo arbitrario, lo acordado por las personas, por los estados, por los gobiernos, para establecerlo. Por ejemplo, durante la propia Revolución Francesa, saben ustedes que también se procuró hacer una revisión calendárica y un establecimiento también de los meses y de las semanas con unas características peculiares. De manera que en diferentes partes del mundo y en diferentes sociedades y culturas hay diversas modalidades de establecimiento de su calendario, porque en algunos casos, como el que he referido de la India, de China, de los judíos y otros, se sigue por el calendario lunar, el sistema de las fases de la luna, y en otros casos, como es el nuestro, entonces se sigue por el sistema solar, que tiene mucho que ver con el tema siguiente que vamos a referir, que tiene que ver con la Navidad. El sol constituye un elemento importante porque surge igualmente con el solsticio de invierno. La entrada del invierno para final del mes de diciembre tiene un impacto en relación con la salida del sol y con la duración del sol, y por lo tanto el tiempo del anochecer, horas más, horas menos, minutos más, minutos menos, y entonces eso tiene un factor importante que luego se tomaría en cuenta, y nosotros vamos a hablar de eso, especialmente refiriendo a las Saturnalias romanas. Pero de eso vamos a hablar con ustedes después de la siguiente pausa. Así que pausamos y volvemos entonces para hablar sobre la Navidad. En la primera parte del programa hablamos del Año Nuevo y de la diversidad de la celebración de Año Nuevo, y ahora hemos hablado de Navidad. Cuando se habla de Navidad se hace referencia a la natividad. Cuentan los evangelios de Mateo y de Marcos que en los tiempos del emperador Octavio César Augusto, emperador romano, y del rey Herodes de Judea, rey títere, que representaba al gobierno romano, ¿verdad?, al imperio romano, una joven embarazada de Nazaret, María, desposada, casada, con un joven descendiente de Judea, José. Judea es la parte sur de esa zona del Levante, donde estaba la sede del reino de Herodes y donde estuvo la sede del reino de David y de Salomón. Y entonces este José era considerado descendiente de la familia de David, era procedente de esta zona, había conocido a esta jovencita que estaba
más bien hacia la parte centro-norte de Judea, que es lo que se conoce como Galilea, allí en Nazaret. Y entonces ella estaba embarazada, ya ustedes conocen todo el proceso que se dio desde el descubrimiento de su embarazo hasta esta fecha en que ya está próximo a dar a luz. Para esa época, entonces dicen estos evangelios, el emperador determinó que debía celebrarse un censo, un conteo universal de toda la población de la provincia, que normalmente tenía como propósito ubicar a todos los habitantes de la zona para poder entonces hacer los cálculos y las distribuciones para el pago de los tributos al imperio. El imperio romano tenía unas características muy peculiares. No solía imponerse en algunas cuestiones de carácter religiosa, de credo y de fe, aunque sí era muy celoso de los aspectos ideológicos en el contexto político y especialmente en lo que tenía que ver con la recaudación de impuestos. Para su sostenibilidad, demandaba que todas las personas estuviesen al día en el pago de los tributos que le imponía la corona a aquellos territorios o provincias que los adquiría, ¿verdad? Que los sometía a su yugo. Y entonces la idea era que cada quien debía censarse, debía empadronarse en su lugar de origen. Y en un modelo machista tradicional existente, el lugar de origen de José es el sitio donde debía empadronarse él y también su esposa, en este caso María. A pesar de estar en un estado muy avanzado en su embarazo, hicieron el viaje desde Nazaret hacia Belén, que queda en Judea. Es un viaje largo. Debían atravesar por Samaria, que era una parte importante que se interponía entre Galilea y Judea. Pero finalmente llegaron a Belén y pudieron, por lo tanto, cumplir con ese requisito cívico del imperio. Pero estando allí, entonces le tocó dar a luz. Y nació entonces, según los evangelios, Jesús, Yoshua, ¿verdad? El hijo de María, y se diría en términos simples y de José. Jesús, María y José, que va a definirse como la Sagrada Familia. Avisado el rey Herodes, entonces dicen, por unos magos, por unos pastores que para la época estaban en los campos cuidando de sus rebaños, de que acababa de nacer un niño con unas características muy peculiares, que era el nuevo rey, el rey de la zona, siendo Herodes el rey, desde luego que provocó en él entonces un sentimiento de preocupación, ¿verdad? Y de aprensión notable, que lo llevó en poco tiempo, como dicen los propios evangelios, a procurar el exterminio de todos los niños recién nacidos, entendiendo que de esa manera iba a eliminar, a quitar del medio esa competencia a futuro que habían planteado los pastores. Y entonces viene el exterminio de los niños. Fue preciso para su supervivencia, según la misma narración, que ellos entonces emigraran hacia Egipto. Es como paradójico, es como un retorno de hebreos o de judíos a la tierra de donde habían salido en tiempos atrás del cautiverio que habían vivido. Y entonces su huida hacia Egipto, en este caso, tiene como propósito escapar de la persecución que el rey títere Herodes, estoy hablando de Herodes el Grande, podía representar para el niño. Y estando entonces en Egipto, luego fallece el rey Herodes.
eh, avisados de que ya Herodes había muerto, entonces deciden regresar a su tierra, ¿verdad? A Judea de nuevo. Había tomado posesión de la zona de Judea el hijo mayor de Herodes, que era Herodes Antipas, que había reclamado al emperador el carácter sucesorial, es decir, el que él fuese entonces el heredero de la corona y que por lo tanto pudiera asumir el reino de Judea como provincia completa. Pero eso no se había dado, había diversas razones en el imperio. Una, Herodes Antipas no era igual que su padre, Herodes el Grande. Era una persona con un temperamento y con una actitud extremadamente agresiva y complicada, de modo que el emperador no sintió confianza suficiente para depositar en Antipas el reino y se decidió entonces trocear, dividir, ¿verdad?, la tetrarquía, toda la zona en diferentes partes, dentro de las cuales estaba entonces Judea, que era la parte principal, donde estaba Jerusalén y a la que pertenecía también Belén, que es la parte sur, ¿verdad?, de esa zona del Levante. Estaba Galilea, donde entonces otro Herodes, perdón, he estado diciendo Antipas, pero es Herodes Arquelao, el de Judea. Antipas es el Herodes entonces que hereda o al que se le asigna la zona de Galilea. Arquelao era el más complejo, tan así que en poco tiempo que asumió el regenteo de Judea, que es ahora la parte sur de la provincia, fue depuesto por el emperador y por el imperio. Y eso fue lo que dio paso entonces a una sucesión de otros gobernadores de la zona de Judea que terminará en manos de Poncio Pilatos unos años más y que jugará un papel muy importante ahora para la muerte de Jesús. Pero entonces en Galilea está Antipas, en Judea está Arquelao y en otras zonas más fueron asignadas a otros herederos del rey Herodes el Grande, como Filipo, entre otros. Conocido entonces que Arquelao estaba en la parte sur, donde estaba Judea, donde estaba Belén, entonces María y José decidieron irse hacia Nazaret a vivir, porque Antipas era como más amigable ligeramente que Arquelao frente a la tradición y frente a lo que ellos representaban. Así que se plantea de este modo en estos evangelios, de lo cual no habla el evangelista Juan, ni tampoco Marcos, que es como la infancia de Jesús, pero sí Lucas, que si bien no lo conoció, pero tenía una orientación importante por sus cercanías con Pablo posteriormente y especialmente con Pedro y otros más de los apóstoles, y entonces Mateo, que sí lo conoció, fue su apóstol. Así que hablamos aquí del nacimiento de Jesús y el comienzo de su vida, ¿verdad? El desarrollo de su vida, de su infancia, de lo cual se conoce muy poco, los 12 años cuando fue presentado en el templo, que se le quedó en el templo y debieron regresar para recuperarlo. Después ese periodo de la adolescencia hasta entrar a la juventud, en que aparece posteriormente, especialmente en la boda de Caná, y aparece reuniendo a sus discípulos, a sus amigos, varios de ellos parientes, como el caso de Juan, como el caso de Santiago y otros más, alrededor del lago de Tiberíades y especialmente en el puerto de Cafarnaúm o Capernaúm. Y entonces ahí comienza otra historia. No se conoce para la época
Fecha exacta de nacimiento no se había iniciado el cristianismo como corriente de pensamiento o como doctrina propiamente. Jesucristo va a desarrollar su trabajo, ¿verdad? Su ministerio, sus actividades, que eran en algunas ocasiones percibidas como políticas y como encaminadas al establecimiento de un reino o a la sustitución de la representación del Imperio Romano en esa zona, o a la independencia, ¿verdad? La emancipación de su territorio, la liberación de su pueblo, de la imposición del sometimiento a que eran conducidos por los romanos. Así era visto por muchos, incluso dentro de ellos amigos y hasta discípulos, y otros que entonces lo concebían como profeta, como un profeta que venía a completar el anuncio y la denuncia de la misión, ¿verdad? De la palabra y del mensaje de Dios, Jesucristo. Pero bueno, ya saben ustedes que hacia los años 33, se dice 33 o se diría 36 o 37, entonces se produce su apresamiento luego de su intervención en el templo de Jerusalén, de sus pronunciamientos, de sus acciones en defensa de lo que él llamaba la integridad de la casa de su padre, la persecución a que fue sometido especialmente por el Sanedrín, su conducción hacia la presencia del rey Herodes, que como era tiempo de la Pascua, se encontraba en Jerusalén para esa época, en la celebración de la Pascua, venido desde Galilea, y también con el gobernador Pilatos, que sí era entonces el jefe de la zona. Ya conocen también las idas y venidas de donde Pilatos a Herodes y de Herodes a Pilatos. Herodes planteando que el territorio en que había sido apresado era territorio de Judea y por lo tanto no estaba bajo su jurisdicción porque él es de Galilea, sino que le correspondía a Pilatos, y Pilatos a su vez alegando que si bien fue apresado en Judea, pero él era original de Galilea porque era de Nazaret, y por lo tanto sería más bien a Herodes que le tocaría tomar parte en el juicio. Y entonces en esos dimes y diretes finalmente Herodes logra como zafarse de aquella situación, y Pilatos finalmente es quien tiene que asumir primero lo que sería como el interrogatorio y después la búsqueda de pruebas o de evidencias que no existían de manera tangible por parte del Sanedrín, pruebas de conspiración, pruebas de rebelión ideológica en contra de la corona, ¿verdad? En contra del imperio, que es lo que le importaba a Pilatos. Las otras evidencias que planteaba el Sanedrín era de carácter religioso. Es que si trabaja el sábado, que si se proclama hijo de Dios, que si invadió el templo y echó a los vendedores y a las personas, entre otros aspectos que eran de carácter religioso, doctrinarios. Así que Pilatos pronto descubrió que él no tenía problemas con el imperio, sino que el problema era con su gente, ¿verdad? Con su religión. Y procura por diferentes maneras una conciliación, así que pasa como a la fase conciliatoria, una conciliación de los representantes, de los acusadores, que eran el Sanedrín especialmente, o los representantes del Sanedrín como los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, uno en ejercicio y otro saliente, entre otros. Y Jesús, por otro lado. Pero no lograba la conciliación, porque el Sanedrín no cedía en nada en términos de como de perdonar, y Jesús
que a quien también acudía Pilatos como para que se disculpara, que le bajara un poco y que se sometiera a lo que ellos planteaban, permanentemente entonces les refería que él tiene una misión que cumplir y que él está cumpliendo esa misión como le corresponde, en su condición de profeta, ¿verdad? De ministro. Pero le deja claro, especialmente con aquel ejemplo de la moneda que le presenta Pilatos para tratar de identificar si efectivamente Jesús estaba opuesto al pago de los tributos al imperio y estaba enfrentándose al imperio. Le queda claro a Pilatos que esa no era exactamente la esencia de su planteamiento, sino que su planteamiento era de otro tipo, era de carácter social y era de carácter religioso y espiritual fundamentalmente en ese caso. Pero no encontró una salida mayor en esa fase de conciliación y finalmente saben ustedes que Pilatos terminó lavándose las manos y entonces como dejando en el Sanedrín la toma de decisión en ese caso que fue la crucifixión, y entonces viene la crucifixión, muere Jesús, los discípulos, su madre y amigos se dispersan, comienza un proceso de planteamiento, de exposición y de crecimiento de sus ideas y de conformación. Ahí interviene Saulo de Tarso, Pablo, que juega un papel estelar, entonces como en la estructuración del tejido social y del cristianismo, ¿verdad? De la nueva doctrina naciente. Se producen los primeros siglos en el Imperio Romano, se celebraban unas festividades muy importantes en toda Roma para la fecha, que eran las Saturnalias, y entonces este fenómeno de las Saturnalias y de Saturno es quien va a jugar un papel muy importante en lo que va a ser entonces las celebraciones y la determinación del 25 de diciembre como la fecha de la Navidad, ¿verdad? Y de la Natividad que nosotros hemos celebrado. En un siguiente segmento, entonces vamos a hablar de cómo ha evolucionado esa nueva celebración, esa nueva modalidad, esa nueva festividad y conmemoración que se va a iniciar ahora como la Navidad y que nosotros estuvimos celebrando también en estos días pasados. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con ustedes en solamente unos segundos. Estamos hablando de la Navidad. Hace poco tiempo, en el año 1990, un estado educativo o un distrito educativo del estado de Ohio en los Estados Unidos se propuso prohibir la celebración de la fiesta de Navidad en las escuelas, a partir de que la historia indica la imprecisión de la fecha del nacimiento de Jesús y de que los historiadores entonces plantean el carácter de consenso arbitrario, por acuerdo, por decreto, en que se determinó escoger el día 25 de diciembre como fecha de nacimiento. Invocaban las escuelas que la academia debe estar siempre apegada a lo científico, a lo comprobable, a lo demostrable y a la investigación. Y que cuando no se trata de algo que se pueda demostrar, sino que se trata de creencias o se trata de una historia que se ha planteado, que se ha propuesto, ellos incluso en ese momento lo llamaban como de leyenda, no debía formar parte como del aula de la escuela, entre otros detalles. Sin embargo, estaba de por medio el fenómeno de la tradición y de la cultura, que también constituyen un factor importante que no se puede de ninguna manera desconocer ni borrar sin más, porque borrar la cultura, borrar las tradiciones,
con los valores que trae consigo, ¿verdad? Que le son intrínsecos, sin que hubiese un proceso de sustitución como se da en otros casos, entonces produce como cierta oquedad también, cierto vacío social. Y eso se planteó en los tribunales a donde llegó el sometimiento en Ohio, y finalmente se acordó que debía continuarse celebrando la fiesta de Navidad, aunque excluyendo algunos detalles de ritos que se celebraban tradicionalmente, pero que se debía preservar la tradición y las costumbres y las enseñanzas con que los niños llegaban a esas escuelas. ¿Qué motiva esa situación? Lo motiva el hecho de que se celebra el 25 de diciembre, el día de la Navidad, pero está prácticamente comprobado que no fue un 25 de diciembre que se produjo por diversos factores que tienen que ver con la fecha y que tienen que ver también con la estación del año. No habría de ser en invierno, porque en invierno no estarían los pastores a campo abierto atendiendo a sus rebaños. No habría de ser tampoco en la fecha que se había establecido, porque si fuese así en términos del año, entonces el tiempo del censo para el cual acudieron a Belén José y María caería aproximadamente 4 años antes de Cristo. Y como era en tiempo del rey Herodes, significa que el rey Herodes estaba vivo, y el rey Herodes habría muerto para esa fecha que se tiene planteado. Es decir, que todos esos detalles demandan una revisión y una depuración de esa fecha, lo cual no tiene nada de malo, porque desde luego la verdad importa, y la doctrina también ha de procurar la verdad, que es lo que genera libertad, al decir del propio Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Ahora, concluí el segmento anterior hablando de las Saturnalias, del dios Saturno. En Roma, en la antigüedad y en esos primeros 4 siglos, se celebraba una festividad en diciembre que se llamaba Saturnalias. Era una fiesta, era una especie de carnaval, diríamos, de nuestros tiempos, que se producía especialmente entre los días 17 y 23 de diciembre, que es el periodo del solsticio o del inicio del invierno. Son días en los que el sol se oculta más temprano, y por lo tanto el día es más corto y la noche es más larga. Y esa escasez de claridad de la luz del sol para la población, para los agricultores, era motivo como de tristeza y preocupación, porque entendían que necesitaban más el sol para el rendimiento de su cosecha y la germinación de sus semillas. Y entonces ellos celebraban estos días a partir del 17 de diciembre hasta el 23, como tratando de estimular al sol para que reapareciera, para que renaciera con mayor vigor. Y entonces el 25 se consideraba como que se producía el renacimiento del sol, o el nacimiento del sol. No era nacimiento porque era como revivirlo, el renacimiento del sol. Y por lo tanto el 25 de diciembre celebraban el día del sol, o del nacimiento o renacimiento del sol. Estas fiestas, llamadas por los religiosos paganas, por los cristianos, por ejemplo, paganas, estas fiestas, se diría no religiosas, laicas, eran bastante estridentes, bastante ruidosas, en lo que se consumía muchas bebidas alcohólicas, mucho vino, en la que se daba riendas sueltas a las apetencias de la gente, de las personas,
Era una parranda de una semana prácticamente. Y a los cristianos les desagradaba esta fiesta y estaban buscando la manera de sustituir estas fiestas de las Saturnalias. Por fortuna para ellos, se diría, con el paso del tiempo hacia el siglo IV, principios del siglo IV, entonces surge el Edicto de Milán y el emperador Constantino le reconoce derechos de culto, de movimiento y de actividades a los cristianos, e incluso poco tiempo después, el cristianismo es asumido como doctrina oficial del imperio. Y el propio emperador Constantino se aproxima notablemente al cristianismo, se produce un crecimiento importante. Ya saben que Constantino traslada la sede del imperio hacia lo que él llamó la Nueva Roma, que era la ciudad de Bizancio, que es ahora, luego fue Constantinopla, que está en Turquía. Y entonces eso también expandió el cristianismo, ¿verdad? Sería el cristianismo romano o la Iglesia Católica Romana hacia Oriente, ¿verdad? Hacia esa zona de Oriente que es, sería Constantinopla, la ciudad, después de la muerte de Constantino, pero para entonces la Nueva Roma. Y eso dejó a Roma entonces sin cabeza imperial, aunque la figura del patriarca o del obispo o del papa entonces toma mayor nombradía y mayor relevancia porque no está presente el emperador en Roma y entonces el papa va a tomar mayor campo y mayor incidencia. Y por lo tanto el cristianismo fue creciendo en grado apreciable, impulsado por el imperio, por el emperador. Y es precisamente hacia el año 350 después de Cristo, desde luego, que se establece entonces a cargo del Papa Julio I una moción que era la de la celebración de la Navidad el 25 de diciembre, el día del nacimiento del sol. Entonces la idea sería que el nuevo sol o que el sol que plantea el cristianismo es Jesús. Y entonces se acuerda que es el 25 de diciembre la fecha de la celebración del nacimiento de Jesús, que sería de la Navidad, ¿verdad? O de la Natividad. En esos primeros, posteriormente entonces con el Papa Liberio, 4 años más tarde, mediante un decreto, entonces ya se confirma el establecimiento de el 25 de diciembre como el día de la Navidad. Y comienza a celebrarse, comienza una sustitución paulatina, porque la gente no cambia de un día para otro sus costumbres y sus tradiciones, aunque contaba con la fuerza del imperio y por lo tanto eso le daba mayor agilidad para irse estableciendo. Pero con el paso de las décadas y de los siglos, entonces la Navidad comenzó a establecerse el 25 de diciembre. No era ni remotamente como en nuestros tiempos, sino que era una fecha de recogimiento, era una fecha, no contaba con el regocijo de nuestros tiempos, sino de reflexión, de meditación sobre el nacimiento de Jesucristo. Que en ese tiempo todavía estaba en discusión algunos aspectos que se van consolidando en diferentes concilios, primero en Nicea, después en Éfeso y otros más, que son lo de la consideración de Jesucristo Dios y del Espíritu Santo como proveniente no solamente de Dios Padre, sino también de Dios Hijo. Y el carácter de María como Madre de Dios, ¿verdad? El carácter Theotokos, en sustitución de la visión Cristo-toco de María solo como la Madre de Jesús, sino como la Madre de Jesús que es Dios. Y entonces ya saben que ahí en Nicea va a surgir el credo de Nicea, que se conserva hasta nuestros tiempos y que enfatiza
la Trinidad de Dios y el carácter divino de las tres personas, ¿verdad? El carácter divino de Jesús. Eso trajo muchos conflictos con los arianos, con otros más, hacia el siglo XI, el año 1050, 1054, se va a producir el gran cisma de Oriente, que tendrá también presencia de esa inquietud que se había gestado en esos siglos, siglo IV, estoy hablando, siglo IV y siglo V después de Cristo, y esa importante discusión. Pero igualmente, con el paso del tiempo, la festividad de la Navidad se fue haciendo efectivamente más festiva y fue siendo asimilada por el comercio, por el mundo laico, y dejó de ser una festividad cristiana, religiosa, para convertirse entonces en una fiesta como se considera en nuestros tiempos. Es algo parecido a lo que sucede con la Semana Santa, que en un tiempo también era un periodo de profundo recogimiento, de silencio, de meditación y de reflexión, y fíjense cómo en nuestros tiempos, en Semana Santa, también se hacen fiestas y se hacen encuentros y etcétera, conservando en ese caso de la Semana Santa, pero muy especialmente en el caso de la Navidad, un valor importante que es el del encuentro familiar. Igual era en los tiempos de las Saturnalias. Estas fechas convocaban a la familia a encontrarse. Y entonces la gente salía de sus campos o de las ciudades a encontrarse con sus abuelos, con su familia, con sus amigos, con sus cercanos. Entonces eso se ha conservado oportunamente. La importancia en este caso entonces de la celebración de la Navidad, como dicen algunos tratadistas por ahí, no es si la fecha es exacta o inexacta, si la fecha fue consensuada o fue impuesta, sino que lo importante en el mundo religioso es la conmemoración del nacimiento de Jesús, y en el mundo laico en sentido general, el encuentro de la familia y el reconocimiento del valor de la integración y de la convivencia familiar que se estimula en nuestros tiempos. Así que, llegado como estamos al final de nuestro programa, solo me queda desearles a ustedes unas felices Navidades y que tengan un año 2025 lleno de prosperidad, de dicha y de fortuna. Será hasta un próximo Dialéctica.